Vamos con los antecedentes históricos. Eh, Parte de esos problemas que se fueron dando, los dividimos en tres puntos, los cuales son la profunda desigualdad, desaparición de la producción de tinturas a partir del índigo o añil y que el Estado fue utilizado para expropiar las tierras de las comunidades. Tradicionalmente, la sociedad salvadoreña ha padecido de una profunda desigualdad, heredada de la colonia. La República ha hecho muy pocos esfuerzos para que exista una reducción de esta desigualdad. En el siglo XIX, la puesta en el mercado de los colorantes sintéticos llevó a la casi total desaparición de la producción de tinturas a partir del índigo y el añil, que era la actividad económica principal, en busca de un nuevo producto de exportación. La fuerza del Estado fue utilizada para expropiar las tierras de las comunidades, muchas de estas eran indígenas, y también de la iglesia, y esto para entregarlas a propietarios privados con el objetivo de que fueran dedicadas a la producción del café, desde la posición del control en el aparato del gobierno, que determinó a quienes debían ser parte del nuevo sector cafetalero que se convertiría en hegemónico, ejerciendo un patrimonialismo de Estado que ha sido una característica dominante en casi toda nuestra historia. La producción de café destinado al mercado internacional fue el eje de la economía salvadoreña hasta ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX y la principal organizadora de la estructura social y económica del país. En el año de 1948, después de un golpe de Estado militar, como sabemos también nuestra historia ha sido bastante caracterizada por eh, tener durante los gobiernos varios golpes de Estado. Y iniciando la historia política, vamos a mencionar este. Después de un golpe de Estado militar, se da un cambio de orientación, emprendiéndose un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Las políticas que se establecieron estaban basadas en la visión del Estado con responsabilidad social, reformas que sin embargo no afectaron esencialmente a la estructura básica de desigualdad en la distribución de ingresos de propiedad. El conflicto bélico entre El Salvador y Honduras fue en parte consecuencia del desigual desarrollo que produjo la sustitución de importaciones a nivel de la región centroamericana, a la vez que fue una de las causas que aceleraron el debilitamiento de este modelo, al anterior de la sociedad salvadoreña. Y se produjo una situación en la que se combinaban conflictividades políticas con demandas sociales crecientes. Sucesivos gobiernos militares intentaron hacer reformas que pronto se abandonaban para volver a favorecer los intereses de la élite agraria. Los puntos que vamos a ir desarrollando en los antecedentes históricos son como puntos claves a lo largo de la historia, porque si nos ponemos a detallar exactamente qué sucedió cada año, hay tantos nombres, hay tantos hechos que es difícil abarcarlos en una sola hora. Por lo que son puntos clave es en los antecedentes históricos que les voy a desarrollar y luego veremos como a más profundidad qué es lo que sucedió durante las décadas siguientes. La convulsión social, que era contemporánea y en buena medida relacionada con sectores que habían elegido la vía armada para realizar la transformación de la sociedad, también estaba presente en otros países centroamericanos. En julio de 1979, la revolución sandinista asume el poder en Nicaragua, saliendo al exilio el general Anastasio Somoza Debayle, quien, además de tener el control total del aparato del Estado de su país, era un personaje con mucha influencia en los países centroamericanos que tenían gobiernos militares. En octubre de ese año, el ejército salvadoreño da un golpe de Estado para cambiar la cúpula gubernamental, abriendo paso a un proceso de transformación en el país. La administración del gobierno es entregada a una junta revolucionaria de gobierno
integrada por militares y por civiles que habían trabajado por establecer un régimen democrático con relativa equidad. La Junta se comprometió a ejecutar un proyecto que ofrecía abrir espacios a la participación de todos los sectores en elecciones libres y equitativas, así como reformas profundas a la estructura de propiedad existente, reforma agraria, estatización de la banca y estricto control estatal del comercio exterior. Para la Junta Revolucionaria de Gobierno, el conjunto de reformas era un medio de encontrar caminos para evitar un conflicto armado de manera abierta, al eliminar las bases materiales del Estado oligárquico militar, incorporar a los trabajadores agrarios a los beneficios del desarrollo y abrir espacios a una economía fundamentada en la industrialización y con características más incluyentes. Sabemos que cuando nos referimos a la palabra oligarquía es ya sea la concentración de poder o de tierras en manos de unos pocos. Bajo presiones de los Estados Unidos y por desavenencias al interior del gobierno mismo, se dieron importantes cambios en la composición de este. El 6 de marzo de 1980, las mismas 3 reformas fueron aprobadas por renovada administración salvadoreña. Y esas son las reformas que se habían intentado y a las que les estaba mencionando, y los cuales fueron la reforma agraria, estatización de la banca y estricto control estatal del comercio exterior. Desde la segunda mitad del siglo XIX no se había dado una transformación de la estructura de propiedad como la que la contrainsurgencia produjo. Mientras estas transformaciones se daban al interior de la economía salvadoreña, el mercado común centroamericano se vio muy debilitado por las conflictividades políticas y regionales, la presencia distorsionada de potencias externas y los problemas propiamente económicos unidos a las consecuencias económicas de los precedentes. La economía salvadoreña tuvo un decrecimiento de su Producto Interno, así como se volvió altamente dependiente de la ayuda estadounidense para solventar los compromisos financieros que originaba la guerra civil y para mantener el funcionamiento de la débil maquinaria estatal. Paralelamente, en el terreno político-institucional se realizaron transformaciones importantes. Ya en la década de los 70 se habían iniciado movimientos insurgentes que optaban por la vía armada para cambiar la estructura de poder económico y político del país. El golpe de Estado de 1979 no fue considerado por ello como una forma de realizar las reformas adecuadas, sino más bien como una acción de cambiar sin verdaderamente hacer transformaciones sustanciales, con el objeto de cerrarles espacios. Ni la aprobación de las reformas contrainsurgentes aisló las insurgentes de sus bases, ni el asesinato de Monseñor Romero produjo la intimidación que buscaban los asesores contrainsurgentes y sus aliados a la derecha salvadoreña. Este hecho, por el contrario, se convirtió en un detonante que catapultó la intensidad del conflicto social y de la guerra civil. En 1982, en pleno desarrollo del conflicto armado, se convocó a elecciones para establecer una Asamblea Nacional Constituyente que restableciera la normalidad institucional. Los constituyentes declararon legal toda actuación por la Junta Revolucionaria de Gobierno y procedieron a nombrar un gobierno provisional de unidad que conformaron los partidos políticos con representación en la Asamblea. Cabe destacar que estos hechos sucedieron antes de dada ya la guerra civil, que fueron parte de los detonantes. En la guerra civil no vamos a profundizar porque eso ya sería otro tema del que no nos corresponde, sino que hablaremos más que todo de los antecedentes. Bien, vamos con los orígenes de la desigualdad en El Salvador. Los orígenes de la desigualdad en El Salvador se remontan a los viejos tiempos de la colonia, cuando sus pobladores fueron sometidos a diversos tipos de trabajo, casi siempre forzados. Muy poco podían hacer estos pobladores para evitar estos excesos.
pues aunque los decretos reales emitidos periódicamente por la corona española tendían en cierto modo a protegerlos, la realidad era otra. Por otra parte, fueron comunes los litigios sobre tierras, constantemente disputadas por españoles, ladinos e indígenas. Generalmente en estos litigios eran los indígenas quienes llevaban las de perder, al carecer de los recursos, la influencia y el poder para inclinar la balanza a su favor. En efecto, esta usurpación de tierras es el origen de la desigualdad que empezó a gestarse desde la colonización española. Durante el llamado periodo republicano, es decir, el periodo que inicia posterior a la declaratoria de independencia, el hambre de las tierras continuó hasta desembocar en la disolución de las tierras ejidales. Estos son tierras comunes de las alcaldías y tierras comunales, que eran tierras comunes de las comunidades indígenas. Este hecho aconteció durante la administración del doctor Rafael Saldívar. Al abolirse esas tierras comunes, la desigualdad aumentó, en tanto que los comuneros se vieron en la necesidad, al ir perdiendo gradualmente sus tierras, de laborar como jornaleros con una paga muy baja para cubrir sus necesidades. Por otra parte, otro sector de la población empezó a beneficiarse de este nuevo cambio operado en el agro salvadoreño, es decir, aquellos que se dedicaron al cultivo de café con los fines de exportación. Este sector, por tratarse a la larga de un pequeño grupo de salvadoreños y algunos inmigrantes europeos que se afincaron en el país, se conoce como oligarquía cafetalera. A partir de esta realidad se va a conformar un modelo económico basado en la exportación del café a gran escala. Los economistas determinan a este modelo como modelo agroexportador. Este sector, lo que les mencionaba, que el pequeño sector fue conocido como la oligarquía cafetalera, que eran quienes tenían el dominio de las tierras, del cultivo, y eran quienes impulsaron este modelo que fue denominado agroexportador. El contraste personal del nuevo presidente con respecto a sus predecesores en el cargo también podría haberse traducido en un cambio de perfil de los componentes de su nuevo gobierno, pero la realidad no fue exactamente así. Cuando en mayo de 1876 Rafael Saldívar formó su primer gabinete, sus ministros resultaron ser en su mayoría representantes de los grupos de poder que venían dirigiendo el país hasta entonces. El conjunto de los ministros era una mezcla de elementos de la capital, de Santa Tecla y del occidente cafetalero, que daba idea de cómo el eje estratégico de la economía y la política nacional se habían desplazado de forma irreversible hacia el centro y el oeste, como consecuencia del empuje del café. En todo caso, se trataba de personas vinculadas con la maquinaria que estaba poniendo en marcha la oligarquía para controlar el país. En años posteriores, Saldívar modificó su gabinete, pero algunos de los miembros a los que se incorporó solo hicieron confirmar esta tendencia. Esta predominancia de los intereses económicos centrales occidentales en los puestos de las altas administraciones en los años de Saldívar no acababa en los nombramientos de los ministros. Muy pronto el presidente nombró también los primeros gobernadores y comandantes generales de los departamentos. Así, entre otros, por ejemplo, en el departamento de Santa Ana fue nombrado José María Vides, un importante propietario cafetalero que pronto se incorporó también como representante a la Asamblea Nacional y cuya familia proyectó su influencia en el sector hasta el siglo XX. Como comandante del departamento fue nombrado también el general Pedro Escalón, quien también se dedicaba al café. Ahora bien, ¿qué
¿Qué significaba para el presidente Saldívar la modernización en aquellos tiempos? En un terreno esencial para la marcha económica de los grupos dominantes, como eran las exportaciones, Saldívar fue pronto testigo de la sustitución del añil por el café como primer producto de exportación nacional. En otras palabras, era la culminación de un proceso de expansión impulsado por la oligarquía, no solo por los grandes productores del grano, sino también por los comercializadores y los prestamistas, que habían involucrado a sus productores medianos y pequeños. Este proceso estaba transformando las relaciones sociales y el crecimiento de un nuevo sector de mano de obra rural dedicado al cultivo, cosecha y procesamiento del café y a otras actividades económicas vinculadas con esto. Desde una perspectiva concreta, se trataba de un éxito de gran importancia para los propietarios que se dedicaban al negocio del café en el centro y en el occidente del país, de un éxito en su respuesta a las nuevas demandas del mercado internacional y de claros efectos políticos como ya venía sucediendo en años anteriores. En suma, ponían un avance hacia lo que se entendía por modernización, por lo que Saldívar se esforzaría en profundizarlo. Como podemos ver con el subtema que estamos desarrollando, que son orígenes de la desigualdad en El Salvador, el favoritismo de Rafael Saldívar para con los que poseían las tierras, el poder del cultivo, empezó a convertirlos en ministros, a convertirlos en representantes, en altos mandatarios de gobierno, por conveniencia, podríamos decir, de mantener siempre el poder. Entonces vemos cómo se va originando la poca inclusión por parte de las autoridades políticas en cuanto al pueblo. Les hice como un tipo resumen en un cuadrito que es la cronología de los principales hechos en los años o las fechas que hemos estado mencionando. No lo vamos a desarrollar uno por uno porque, como les decía, es bastante extenso y solo vamos a hacer una mención. En 1870 tenemos que inicia el cultivo del café a gran escala. En 1881 a 1882 el Estado decretó la abolición de las tierras ejidales y comunales, con el propósito de promover la propiedad individual y el desarrollo nacional. En 1885 tenemos la guerra entre El Salvador y Guatemala. En 1890 la primera conferencia internacional de Estados Americanos. En 1906 tenemos la guerra entre El Salvador y Guatemala, guerra entre El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tenemos en 1907 el Tratado de Paz Centroamericano. En 1913 a 1927 la dinastía de los Meléndez Quiñones. En 1914 a 1918 la Primera Guerra Mundial. En 1926 al 1927 la intervención estadounidense en Nicaragua, a las que hizo frente Augusto César Sandino, teniendo también un fuerte rechazo en la población de toda Centroamérica. Y en 1929 tenemos la Gran Depresión Económica Mundial. Me gustaría saber si en este punto tienen alguna duda. O algún comentario que quieran hacer respecto al subtema que hemos desarrollado hasta el momento. O si está todo claro. Bueno, gracias Andrea María. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a desarrollar otro subtema, el cual lo denominamos las raíces económicas de la desigualdad.
de 1880 a 1944. La década de 1880 marcó un cambio de rumbo en la economía de El Salvador. El café se convirtió en el grano de oro al sustituir lenta pero firmemente al añil. En la medida que el proceso de industrialización en Europa se va firmando, en esa medida el café también se va firmando en El Salvador. Los empresarios europeos, sobre todo ingleses, han descubierto que el café es una manera, entre comillas, de engañoestómago. Es decir, permite que los obreros aumenten temporalmente su ritmo de rendimiento sin comer demasiado. Por esta razón, el café se fue convirtiendo gradualmente en un producto muy demandado en Europa. En esta dinámica, la economía salvadoreña y el sector que se dedicó en gran escala a su cultivo fue creciendo, pero el sector trabajador fue decreciendo, tanto en su salario real como en oportunidades. Por ejemplo, en la década de 1920 registró un proceso sostenido de la concentración de la tierra en pocas manos. Esto en el periodo de la dinastía Meléndez Quiñones. En tanto, la clase trabajadora iba empobreciéndose. Con la crisis mundial que se desató en 1929 debido a la quiebra de la bolsa de valores en New York, este empobrecimiento llegó a su límite y se reflejó en la desesperación de las masas al no encontrar trabajo. A los cafetaleros les resultaba más barato dejar caer la fruta por maduración que cortarla. El comportamiento de la economía interna en El Salvador estaba muy ligada al café, es decir, la demanda de bienes alimenticios y artesanales producidos en el país estaba determinada en buena medida por la cosecha y especialmente por los precios del grano en el mercado mundial. En los años de buenas cosechas de café, el campesino maicero, el artesano y el resto de los productores contaban con precios atractivos en el mercado interno, ya que esto tenía una demanda fuerte. En cambio, si los precios del café disminuían, la economía del país se deprimía, pues había menos dinero en circulación. El campesino que cultivaba granos básicos normalmente consumía el mismo parte de su producción, por tanto no dependía totalmente de la venta para sobrevivir. En tiempos difíciles dejaba de adquirir en el mercado todos aquellos bienes que no le eran estrictamente necesarios y se defendía de la adversidad económica consumiendo lo que producía. Sin embargo, ya para la década de 1920, la mayor parte de los cultivadores se había especializado en uno o dos productos, por lo que difícilmente podían dejar de depender del mercado para adquirir alguno que otro artículo de primera necesidad. También es conveniente recordar que para entonces gran parte de la población trabajadora de El Salvador estaba compuesta por jornaleros y artesanos carentes de medios de producción. Vale decir que no tenían acceso a tierras de cultivo ni a sus propios instrumentos de trabajo. A ellos, la crisis económica de 1929 los dejaba totalmente indefensos. Diariamente, cientos de jornaleros y artesanos eran despedidos de haciendas y talleres, y como no tenían alternativas de empleo, ellos y sus familias inevitablemente serían víctimas de la miseria y el hambre. Aquellos burócratas y empleados públicos que tuvieron un poco más de suerte y pudieron conservar el trabajo, sufrieron una abrupta disminución de sus bajos salarios. Aún antes de la crisis, el aumento de la población, especialmente en el occidente del país, tuvo efectos negativos sobre las condiciones laborales. Los trabajadores sabían que si exigían mejores salarios y garantías laborales, el patrón fácilmente podía prescindir de ellos. Había miles de hombres y mujeres dispuestos a sustituirlos, aceptando sin contemplaciones las condiciones impuestas por el patrón. Con la crisis, la capacidad negociadora de los trabajadores prácticamente desapareció por completo. Aquí podemos mencionar un propietario de Huayúa que escribió en un diario de Occidente de 1932
comentaba que sus peones debían estar muy agradecidos con él porque siempre les había pagado cuando les correspondía hacerlo. En otras palabras, en el contexto de la crisis de 1929, una de las más elementales obligaciones patronales era la puntual retribución periódica a la fuerza laboral. Y esto para ellos se convertía en una gracia, o sea, como un favor, que el patrón dispensaba a sus trabajadores. En realidad, la crisis era una circunstancia de peso para dejar de lado al menos temporalmente cualquier lucha en torno a la reivindicación de derechos laborales y sociales, porque lo que había sobrevenido escapaba de las manos de los terratenientes, empresarios y gobiernos. Además, estos se hallaban también profundamente afectados, e incluso muchos empresarios quebraron. Por tanto, podía pensarse que desde el... ¿Sí? Pamela y Katia dicen que si pueden poner la diapositiva del cuadro de la cronología de los principales hechos. De acuerdo. Pueden, no sé si pueden verla ahí. Bien, como les comentaba, podría pensarse que desde el punto de vista económico había poco margen sobre el cual satisfacer demandas de los trabajadores, pero el campesino y el indígena no solo cifraban su lucha sobre salarios, sino sobre la tenencia de las tierras. Y de hecho, poseer un pedazo de tierra donde cultivar y crear animales era como una salida a la crisis. No sé si ya tomaron apuntes de este cuadro. Si no, luego yo se los voy a compartir en el foro. Ya tomaron apuntes. Ya estuvo. Bueno, por nada, Katia, luego yo se los voy a compartir en el foro para que lo tengan ustedes también. Vale, vamos a continuar. La década de 1930 es muy particular en la historia de El Salvador, porque determinó una de las dictaduras más largas conocidas como martinato, en la época de 1931 al 1944. Y esto iba a regir los destinos del país. El general Maximiliano Hernández Martínez, al ahogar en sangre una rebelión de campesinos e indígenas en enero de 1932, para evitar que esto se repitiera, impuso una serie de medidas destinadas a paliar en el texto histórico de El Salvador. Estas medidas, sin embargo, resultaron insuficientes ante la magnitud del problema y no fueron acompañadas de financiamiento ni asistencia técnica que fuera adecuada. Tampoco se hizo efectivo el bien de familia. Como resultado quedó desacreditada la idea misma de una reforma en el agro. A manera de ejemplo, el texto podemos señalar que en lo que se refiere a la construcción de vivienda popular, el contraste fue aún más dramático, pues en 16 años se adjudicaron solamente 332 casas. Dice que si bien el general Hernández Martínez es el primer gobernante en llevar a cabo una reforma agraria, esta no consistió más que en repartir unas pocas parcelas de tierra a los campesinos pobres, sin otorgarle asistencia técnica ni otros apoyos necesarios. Será hasta más adelante, en la renovada prosperidad de la década de 1950, que volverá a replantearse el problema de la distribución de la tierra, aunque sin soluciones definitivas.
Como les mencionaba, ¿verdad? Era bien poco la ayuda por parte del gobierno hacia los campesinos. Además, menciona sin otorgarles asistencia técnica ni otros apoyos necesarios. Sabemos que al momento de cultivar la tierra se prepara, necesita insumos, necesita semilla, e incluso una orientación hacia los campesinos que tal vez no tenían experiencia y ellos querían, porque era la única manera de salir de la crisis, de empezar a cultivar propiamente y consumir lo que se cultivaba. En otras palabras, durante el periodo del martinato, las medidas tomadas por el gobierno para disminuir la desigualdad no se encaminaron en términos reales a la mejora de las condiciones de la vida de la clase trabajadora, pues tanto los campesinos, indígenas y trabajadores urbanos continuaron devengando bajos salarios y sin ninguna seguridad social. En la década de 1940 comenzó a reorganizarse el sindicalismo, aunque todavía disfrazado como mutuales. Tal fue el caso de la Sociedad de Ayuda Mutua de los Ferrocarrileros, establecidos en 1943, que jugó un papel en el levantamiento contra Hernández Martínez en 1944. El sindicalismo resurgió con relativa rapidez a la caída de Hernández Martínez. Se formó la Unión Nacional de Trabajadores, que funcionó como sindicato y a la vez como partido político, aunque su desarrollo fue seriamente limitado por la reinstalación de condiciones dictatoriales a partir de octubre de 1944. También es importante mencionar la reforma bancaria, fiscal y constitucional. Como El Salvador ha sido un país bastante dependiente de Estados Unidos, cuando fue afectado económicamente, la crisis exterior afectó al interior del país, y con estas pocas o nulas condiciones para que los campesinos pudieran trabajar, cultivar su propia tierra y consumir y alimentarse de lo que producían, era bastante complicado y, como dice, se enfrentaban a serios problemas. Vamos a mencionar la reforma bancaria, fiscal y constitucional. Cuando la crisis económica mundial afectó a El Salvador, el país ya enfrentaba tres serios problemas. Primero, debilidad por la carga de una deuda externa que cada vez pesaba más sobre el presupuesto nacional. Por otro lado, la baja de los precios de café provocó que muchas personas perdieran sus propiedades en manos de los bancos y de terratenientes inescrupulosos, por la imposibilidad de pagar las deudas adquiridas bajo términos onerosos y ante la negativa de los bancos de otorgar nuevos préstamos. Esto de una deuda de El Salvador, como podemos ver, viene a raíz de muchísimos años atrás. Como les mencionaba, que El Salvador ha sido siempre un país bastante dependiente, y la única manera tal vez de llevar a flote un poco la economía ha sido a través de préstamos y adquirir, podríamos decir, un poco más de deuda para poder, como les mencionaba, sacar a flote un poco la economía. Y esto viene de muchísimos años atrás. Por otro lado, la baja de precios del café provocó que las personas que habían hecho, digamos, algún tipo de préstamo o habían adquirido algún crédito para invertir en lo que eran sus cosechas, no tenía manera de pagar por la caída del café. O sea, ya no había quien comprara. Entonces, anteriormente, no sé si se recuerdan que les mencioné que preferían dejar caer la fruta madura a pagar a quien la cortara. Entonces, vemos que sí era una crisis bastante profunda por parte de los que cultivaban el café, y no había manera de pagar las deudas adquiridas.
Como en muchas partes del mundo, la crisis mundial fue el momento para poner en práctica algunas medidas que, sin afectar a fondo los intereses de los grandes propietarios, se pusieron dentro de un marco más adecuado para coordinar las medidas económicas de la misma crisis, que hacía urgente buscar medidas para solventarlo. En el año de 1922, durante la administración de Jorge Meléndez, se había contratado un préstamo por la cantidad de 21.5 millones de dólares para terminar de pagar lo que correspondía a El Salvador de una deuda contraída por la Federación Centroamericana en el año de 1824. Con muchas dificultades, El Salvador pagó los intereses de esa deuda a lo largo de la década de 1920. Pero cuando cayó el precio del café y también las importaciones, resultó que prácticamente todo lo que se recaudaba en las aduanas se destinaba a pagar la deuda, dejando muy poco para los gastos del gobierno. La opinión pública llegó a estar profundamente dividida acerca de cómo actuar al respecto de esa deuda. Por ejemplo, cuando en 1931 el presidente Araujo intentó negociar un nuevo préstamo para pagar los intereses del que se contrató en 1922, en su mismo partido se generó una fuerte oposición, haciendo incluso que el aclamado Alberto Masferrer pronto se separara de su gobierno. De esa manera, para cuando llegó al poder el general Hernández Martínez, el asunto de la deuda se había convertido en un peso insoportable. A pesar de los intentos del gobierno de Hernández Martínez y de los gobiernos siguientes de reformar en cierta medida la estructura de la economía, algunos años después de llevadas a cabo las reformas antes citadas, la posesión de la tierra estaba concentrada en un reducido número de familias y la economía seguía dependiendo fuertemente de la explotación intensiva que llevaban a cabo de algunos pocos terratenientes. Las causas del fracaso de la reforma agraria fueron la insuficiencia de recursos financieros y la poca asistencia técnica y puestos a disposición de los nuevos propietarios de la tierra, la incapacidad de las autoridades para regular el uso de la tierra y la resistencia de los intereses comerciales de las tradiciones conservadoras de subsistencia. La contradicción social que había causado el levantamiento campesino en el año de 1932 volvía a presentarse abiertamente, con la atenuante que la represión estatal y de una política económica que buscaba ampliar la inversión extranjera y la base externa sobre la que se sostenía la economía salvadoreña. El difícil acceso a los mercados internacionales, la caída de los términos de intercambio y el relativo atraso tecnológico jugaron un papel decisivo en la formulación de un modelo alternativo. Como nosotros ya hemos escuchado, ¿verdad?, a lo largo de la historia, la dictadura por parte del general Hernández Martínez ha sido bastante aclamada y quizás nosotros más que todo conocíamos una parte social, porque si bien sabemos que se generaron bastantes leyes en esas fechas en contra de la vagancia, de la servidumbre, etcétera. O sea, era un control bastante estricto por parte del gobierno. Más bien quizás nunca nos habíamos percatado de cómo fue la economía en ese entonces. Pero vemos que fue bastante significativo esos años en cuanto a deudas, a la caída del café, que era uno de los principales fuentes de ingreso para las familias salvadoreñas. Y no tanto las que eran parte de la oligarquía, porque sabemos que generalmente las familias de poder raramente son afectadas, sino que más que todo eran los campesinos, los trabajadores de la tierra que se habían afectado porque no había ni trabajo, ni había manera de
de que los contrataran o de ellos mismos cultivar tierra, porque como no poseían ningún espacio para poder cultivar. Acá está otra cronología de los principales hechos de las fechas que hemos estado mencionando, de entre 1931 a 1960. En primer punto tenemos en 1931 a 1944 la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. Durante su administración trató de implementar un proyecto de nación con raíces nacionales. En 1944, en mayo, los estudiantes universitarios organizaron una huelga cívica de brazos caídos. En 1948, el 14 de diciembre, se produce el derrocamiento del general Salvador Castaneda Castro mediante un golpe de Estado. En 1950 a 1956, presidencia del teniente coronel Óscar Osorio. Durante su mandato se creó el Seguro Social, el Instituto de la Vivienda Urbana, la construcción de la presa hidroeléctrica 5 de noviembre y la carretera del litoral. En 1956 a 1960 tenemos la presidencia del teniente coronel José María Lemus. Su gobierno de carácter liberal permitió el regreso de los exiliados y la liberación de numerosos presos políticos, pero no detuvo el declive económico y social. Solamente lo vamos a mencionar porque, como les decía, es una historia bastante extensa, entonces solamente les toco como los puntos principales. No sé si hasta este punto alguien tiene alguna duda o pregunta. Todo claro. Gracias, Silvia. Bueno, vamos a continuar porque ya nos queda poco tiempo y vamos a desarrollar también otro subtema. Vamos con la agudización de la desigualdad y el conflicto social entre 1960 y 1969. Solo recordarles que los cuadros se los voy a subir a los foros para que ustedes puedan tenerlos así ya tomarse su tiempo y si quieren ustedes tomar sus apuntes e investigar más, yo se los voy a subir al foro. En mayo de 1944 se produjo la caída de Maximiliano Hernández Martínez, pero los militares continuaron gobernando el país. Entre estos militares había un grupo, algunos de ellos con estudios superiores en academias militares extranjeras, que no compartían el modelo económico tradicional implementado durante el régimen de Hernández Martínez. Consideraban que el país necesitaba modernizarse tanto en términos políticos como económica y socialmente. Algo bien importante y que me gustaría destacar es que, como podemos notar, los términos político, económico y social no pueden abordarse, sí pueden abordarse de manera individual, pero se entrelazan en un punto, porque podríamos decir que uno es dependiente del otro, la política con la economía, la política con lo social, la economía con lo social. Vemos que están íntimamente ligados porque son como los puntos principales o los ejes respecto al desarrollo de un país. En nuestro caso serían que fueron bastante influyentes en cuanto a nuestra historia. Bien, este nuevo proyecto que fue en 1950, cuando asumió la presidencia de la República el coronel Óscar Osorio, en efecto, una de las primeras medidas que adoptó este gobierno fue redactar una nueva constitución. El proyecto surge a raíz del nuevo grupo de militares que llegaron al poder y que, como les comentaba, no compartía el modelo económico tradicional. Una nueva constitución en donde se estipuló, de acuerdo con las políticas del Estado, iniciar una serie de proyectos de beneficio social. Se creó la vivienda urbana,
mejor conocida como IBU, para proveer de viviendas baratas a los sectores populares. El Instituto Regular de Abastecimientos para abastecer a la población de alimentos a precios accesibles. También se creó el ISS, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para proporcionar la atención en salud a los empleados del Estado, etc. Además, como el interés está no solo en crear nuevas condiciones sociales, sino también económicas, se decretaron leyes de fomento industrial con el objetivo de impulsar el proceso de industrialización y para evitar la dependencia exclusiva del café. Todas estas medidas modernizantes fueron posibles porque el Estado salvadoreño pudo percibir una buena cantidad de divisas producto de los buenos precios del café en el mercado internacional. Así, la llamada oligarquía cafetalera no se opuso a este proceso de modernización de la economía. En primer lugar, porque por los buenos precios del café su tasa de ganancia no resultaba afectada. Y en segundo lugar, porque la industrialización significaba que sus intereses económicos, una buena oportunidad para probar nuevas inversiones, pudiera afirmarse con esos inicios de la modernización. Desde el punto de vista político-social del Estado, significaron para la clase trabajadora una conquista largamente esperada, a excepción de la tierra, que continuó siendo un tema tabú, sobre el cual ni la oligarquía ni el gobierno estaban dispuestos a hablar, mucho menos a negociar. Así, para el campesino, que constituía hacia ese momento la mayoría de la población, las puertas continuaban cerradas. La población salvadoreña aumentaba de forma alarmante y ya para la década de 1950 era motivo de mucha preocupación. Se hacía ver con mucha frecuencia que El Salvador se había convertido en uno de los países más densamente poblados del hemisferio. En 1950 había 93 habitantes por kilómetro cuadrado y para 1961 ya habían 126. Era evidente que habría dificultades para satisfacer las demandas sociales, sobre todo del creciente sector urbano. La relación de los sindicatos de trabajadores con el gobierno tuvo varias etapas. Partiendo del apoyo unánime en 1948, un sector de los trabajadores se distanció del gobierno y para 1951 se dieron enfrentamientos que se agudizaron en 1952. En 1951, siendo Lemos presidente, se realizó el primer Congreso Sindical Nacional que dio origen a la Confederación General de Trabajadores Salvadoreños, CGTS, opuesta al régimen, la cual para el año siguiente patrocinó la formación de otra organización, la Confederación General de Sindicatos. Las divisiones en el sindicalismo seguían, con altibajos a lo largo de la década siguiente. Algunas veces el mismo gobierno se encargaba de crear pugnas internas para dividir y debilitar la organización de los trabajadores. En la década de 1960, los salvadoreños buscaron trabajo en otras ciudades, donde supuestamente las nuevas industrias necesitaban trabajadores. A pesar de que sí se habían creado nuevas industrias, las plazas de trabajo que ofrecían resultaban insuficientes para la creciente población. Empezaron a aparecer los numerosos hacinamientos de personas en las zonas urbanas, en particular en la capital, que había crecido de 280.000 habitantes en 1961 a unos 350.000 por la época de la guerra. Se empezó a utilizar el término de fuertezas para estas especies de barrio que como eran llamados, no contaban con los servicios mínimos. Frente a esas dificultades y difíciles condiciones económicas y sociales, inició la migración de El Salvador hacia Honduras, y esto era muy frecuente. Muchos de los emigrantes dedicados a las pequeñas agriculturas ocupaban tierras estatales sin preocuparse por obtener los títulos legales respectivos, ya que tradicionalmente no había sido necesario.
La Junta de Gobierno, establecida el 26 de octubre de 1960, compuesta por 3 militares y 3 civiles, disfrutaba de una importante ayuda popular, apoyo popular, pero no contaba con la simpatía ni de los mandos principales del ejército ni de la empresa privada. Así fue como la Junta, luego de asumir plenos poderes, al disolver la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, declaró que su labor se limitaría a la de asegurar un proceso electoral rápido y limpio, en el que deberían participar todas las fuerzas políticas. Se trató, por tanto, de un intento de democratización del país, hecho a la vieja usanza, por el método de la fuerza. No obstante, quedaba por ver cuánta apertura realmente tendrían los militares en esta nueva aventura política. Después de todo, ya estaban acostumbrados a regatear el poder. Estaba de sobra la demostración de las intenciones iniciales y que éstas contrastaban con las realizaciones concretas que resultaban del ejercicio del poder. Sin embargo, la situación era similar a la de la caída de Hernández Martínez, con la diferencia de que ahora el panorama internacional era difícil. La revolución cubana era radical y Estados Unidos se oponía a la vehemencia de ella. En la década de 1970, justamente en ese año, se realizó en el interior de la Universidad de El Salvador el primer seminario nacional sobre la reforma agraria, con la participación de diversos sectores de la sociedad, a excepción de la empresa privada. Por primera vez participó en este evento la Iglesia Católica a través de uno de sus más altos representantes, Monseñor Ricardo Urioste. El tema central del seminario fue el problema de la tierra, su concentración extrema en El Salvador y la necesidad de realizar una reforma profunda para corregir la desigualdad del agro. Miles de refugiados salvadoreños retornaron al país a causa del conflicto y vivieron a engrosar las filas de los desempleados. De este modo, cuando inicia la década de los 70, una serie de condiciones están confluyendo para que en los años 80 estalle con lo que conocemos en la historiografía salvadoreña como la Guerra Civil. Al conflicto que se refiere es a la guerra entre El Salvador y Honduras. Esta guerra, la famosa guerra de las 100 horas o la guerra del fútbol. La historia lo maneja como que hubieron roces por un partido de fútbol y esto desencadenó una guerra, pero también a causa de la expulsión de los salvadoreños que iban a buscar refugio en Honduras y estos habían sido de manera violenta expulsados del país. También se toma en consideración que fue un detonante para que iniciara la guerra entre El Salvador y Estados Unidos. Están esas dos concepciones, pero yo creo que a medida que nosotros vayamos leyendo podemos como tomar una idea o nosotros considerar cuál es realmente la razón por la que estalló la guerra. Bien. Como les comentaba, no vamos a profundizar en lo que es la guerra civil porque ese ya es otro tema. Vamos con la conclusión. En lo personal, esta conclusión yo la tomé respecto a lo que fui leyendo, a lo que fui aprendiendo y se las voy a leer. Dice, el país fue duramente golpeado en cuanto a los aspectos políticos, social y económico. Es importante hacer conciencia y no dejar de lado la historia que vivió nuestro país y que a pesar de lo difícil que fue, el pueblo siempre ha luchado por ser tomado en cuenta y por hacer valer sus derechos buscando una superación colectiva. Como es costumbre de nuestras videoconferencias, yo preparé 2 preguntas porque casi nunca nos alcanza el tiempo para que podamos socializar. Y a mí me gustaría escuchar una conclusión propia respecto a lo que han escuchado, a lo que les llamó la atención sobre la historia y que les he contado. Me gustaría escuchar algunas participaciones de ustedes. Si gustan pueden escribirlo o pueden así con su voz expresarlo.
¿O qué consideran ustedes que fue como un poco más trascendental en cuanto a la historia económica, política y social que hemos estado desarrollando? Veo que están escribiendo, así que lo voy a esperar. Comentarles también que es bastante importante cuando nosotros vamos a ingresar a la universidad, generalmente vamos con una idea tal vez de lo que hemos escuchado o de algo que hayamos visto en alguna red social o en la televisión, pero es importante que nosotros nos vayamos creando un carácter crítico en cuanto a los hechos que sucedieron, por qué sucedieron, cuáles fueron los detonantes. Y en lo personal, por eso me gusta bastante al final hacer una pregunta de reflexión, porque a lo largo de la historia han pasado muchas cosas y puede que a medida va pasando el tiempo se van tomando de manera diferente o se van omitiendo algunos aspectos que tal vez fueron de bastante relevancia y que nos ayudarían a comprender mejor el tema o el por qué sucedieron las cosas. También les iba a preguntar que cuáles fueron los principales hechos que marcaron nuestra historia para ver si ustedes tomaron tal vez su apunte o alguno que recuerden que fue de manera así como trascendental de los que mencionamos, ya que mencionamos varios en las diferentes fechas. La guerra civil. Todo esto que yo les he comentado son antesala, el inicio del cultivo de café, golpes de estado de Hernández Martínez. Esto que yo les he contado son hechos históricos que están antes de que la guerra civil se diera. Entonces, pues mi conclusión es que es importante saber todo lo que ha pasado, conocer la historia y los sucesos que han hecho que llegáramos a este punto donde hay desigualdad todavía, pero no como en años anteriores. Gracias, Alicia, muy buena participación. Andrea, María, la gran expresión, la revolución feminista. Sí, y agradezco que hayan participado. La verdad es que es importante siempre tomar conciencia de los hechos que fueron y de los que todavía hay algún tipo de rezaga. Bien, ya son las 4 de la tarde y llegaríamos hasta aquí.